Brujas, seres de carne y hueso a las que se les cree malvadas por naturaleza, practicantes de la magia oscura con capacidad transformativa, sedientas de sangre inocente, pero son tan malas como cuentan. Preparen su sal y pongan tijeras bajo las cunas. Yo soy Dana y estos son mis terrores. Comencemos. En mi pueblo había una casa a la que todos nos retábamos a entrar. Había sido la última residencia de una viuda que, según decían los rumores, fue una bruja. Murió sola, sin que nadie la encontrara durante días. A su entierro nadie asistió. Nunca le hizo daño a nadie, que se supiera. Aún así, era consenso popular el desprecio hacia su persona. La casa no era especialmente pequeña, pero estaba construida de una forma que la puerta del frente y la de atrás se encontraban en línea recta, y desde una podías ver a la otra. Eran rectángulos de luz en toda esa oscuridad viciada. Las ventanas no tenían cortinas, los retazos de tela colgaban separados de los cristales rotos y aún así, la luz no entraba en esa casa. El desafío siempre era el mismo. Nos parábamos unos delante de la puerta principal y otros en la puerta trasera, por lo que el que se atrevía a entrar tenía gente detrás y delante de él, animándole a seguir. Normalmente nadie lo terminaba. Muy pocos habían concluido ese pasaje entre el recibidor, el pasillo y la cocina, y por lo general, los chicos se devolvían cuando no estaban ni a mitad de camino. Los pocos que terminaron salieron corriendo ni bien abandonaron la casa. Unos cuantos dijeron que sintieron como si alguien les hablara, pegados a sus talones mientras caminaban tratando de no orinarse encima. Otros, que vieron algo moverse dentro. Todos concluían en algo, y es que ninguno regresaría jamás a esa casa. Solo uno lo hizo. Miguel, el hermano de Rafa, un amigo de la escuela que había intentado cruzar en 3 distintas ocasiones cuando tenía 12 años, y siempre se acobardaba a mitad de camino, justo al lado de un tocador que tenía un espejo. Pero ya no era el nene de antaño. Ahora se le veía muy grande para su edad, fornido y con una voz ya cambiante. Pocos días antes de su cumpleaños número 15, dijo públicamente que lo intentaría y esta vez lo iba a lograr. Nos reunimos ese domingo después de la misa y nos escabullimos de los adultos hasta la casa de la viuda. Su hermano menor, 2 de sus primos y un amigo lo esperaban del otro lado. Yo me encontraba junto a él y 2 compañeros de clase en la entrada principal. Desde la puerta de atrás, se veía a los chicos levantando los brazos, lanzando palabras de apoyo. Creyéndonos muy adultos, todos le dimos la mano como caballeros, con cierta formalidad, como lo veíamos hacerlo a nuestros padres y tíos, y le deseamos buena suerte. Entonces, él comenzó su recorrido. Iba lento pero seguro, tratando de ver solo hacia adelante y nunca a los lados. Una brisa extraña sopló dentro de la casa y vimos cómo a Miguel se le levantó el faldón de la camisa. Vimos a los árboles, cuyas hojas permanecían quietas. No dijimos nada. Fue entonces cuando los que estábamos en la entrada principal vimos a una sombra, más o menos de su altura, de la altura de Miguelito, pasar como un celaje detrás de él. Él pareció percibirlo y se detuvo, justo en el centro, a la altura del tocador, el punto en el que siempre se daba la vuelta para salir. Se giró a mirarnos, pensando que habíamos sido nosotros. Le urgimos regresar, porque era claro que alguien estaba en la casa. Él dijo que no, y antes de poder girarse en dirección a la otra puerta, se vio algo similar pasar flotando como un bólido detrás de él. En esta ocasión, fueron su hermano y primos los que lo vieron con claridad, y convencidos de que no éramos nosotros ni ellos, le insistieron devolverse. Miguel era reacio, su orgullo no le permitía abandonar y siguió. La sombra negra pasó por tercera vez. Miguel cayó y fue arrastrado fuera de la luz del pasillo entre el umbral de las 2 puertas, perdiéndose de vista. Lo escuchamos gritar. Ninguno se atrevió a meterse en la casa a ayudarlo. Unos minutos después, lo vimos surgir de entre el polvo y las tinieblas, sucio, con la camisa rota y cojeando. Había sangre. Corrió hasta la puerta de atrás tan rápido que al salir empujó violentamente a uno de sus primos, que salió disparado al suelo. No se detuvo y siguió corriendo hasta su casa.
Todos nos retiramos y nos fuimos a la placita, incluyendo a Rafael, su hermano. Su madre lo mandó a llamar después de ver a su otro hijo. Quería preguntarle dónde habían estado y qué tipo de animal había mordido y arañado de manera tan salvaje a Miguelito. Sin embargo, mientras le limpiaban las heridas ya no se supo muy bien qué lo había atacado, pues extrajeron un trozo de uña encajada profundamente en el costado del chico. La uña de una persona. Trata de llegar antes de que anochezca y una vez ahí no salgas solo, y menos de noche. Aunque yo en tu lugar ni iría para allá, me dijo una viejecita en el autobús que me llevaba al pueblo donde vivía mi tío Nepomuceno, lleno para la familia y los amigos. Era también el pueblo de mis abuelos y en el que había nacido mi papá. Nunca lo había visitado, pero ahora que ninguno de mis padres vivía, ahora que era huérfano, la capital se me hizo grande y quise conocer el sitio durante mis vacaciones. Muchas veces había recibido yo la visita de mis primos, y ellos siempre la pasaban tan bien que dejaban la invitación abierta para cuando me apeteciera conocer mis raíces y a nuestro tío Cheno, que en breve llegaría al siglo de edad. Haga caso, mijo, no por nada llega una vieja, me reiteró la señora en el transporte. Era mi compañera de asiento, y desde que supo a dónde me dirigía, me comenzó a advertir sobre las extrañas desapariciones de niños y hombres jóvenes desde la fundación del pueblito. Ese lugar está lleno de brujas, y todos lo saben. Fíjate en lo que te digo. El diablo tiene allí puesta su mano. No salir de noche solo. Anotado, le dije, para que se quedara tranquila, y sumado a eso, como aún era temprano, no había forma en la que no llegara a las amapolas antes de la caída del sol. Al menos eso pensaba, porque después de que se bajara mi anciana amiga y una aldea antes de mi parada, el autobús se descompuso. El motor dejó de funcionar, y tras 3 horas de lucha, en las que los restantes pasajeros decidieron seguir a pie y quedaba solo yo, nos pusimos en camino nuevamente. La falta de cobertura me impidió ponerme en contacto con mis primos, quienes me esperaban en el paradero, por lo que no pude avisarles de mi retraso. Llegué pasada las 7 de la noche. El chofer con aire preocupado miró a todas direcciones antes de abrir las puertas y antes de descender, me preguntó si nadie vendría por mí. Le dije que mis primos me esperaban desde hace horas y que parecían haberse ido, que yo igual tenía un dibujo en el celular con un pequeño mapa y parecía muy fácil llegar caminando. El chofer no pareció convencido. Dijo, vaya con Dios. Más para él mismo que para mí, y yo me bajé tratando de orientarme. No parecía complicado desde el paradero. Habían pocas calles y mis primos habían dibujado las referencias. Ve a la izquierda de la encrucijada aquí y pasarás frente a una casa rosa por allá. Sigue recto y al final del túnel vegetal, a 2 manzanas de distancia, está la casa del tío Cheno. Aquello estaba desolado y oscuro. La única farola que había alumbraba el banco en la parada y pegado en el poste había un papelito con una flecha roja brillante. Me acerqué por curiosidad y resultó que la nota era de mis primos. En ella se leía que me habían esperado durante horas y como no habían sabido nada de mí, o ya yo no venía o venía muy tarde, en cuyo caso siguiera las sencillas instrucciones del mapa. Concluía, tú sigue derecho y no te dejes distraer. No te metas en el descampado, no es seguro por ahí. Que Dios te acompañe. Pero qué creyentes son todos por aquí, pensé, guardando la nota y comenzando mi camino, doblando en las veredas, poniendo atención a las referencias para no pasarme. Cada cruce, cada vereda, cada calle estaba vacía. No había nadie ni dando la vuelta ni tomando el fresco, como se suponen hacen en los pueblitos como aquel, donde no hay muchas distracciones. Solo por las casas en perfecto estado de conservación y el brillo en las ventanas, cerradas a cal y canto, se asumía que ese no era un pueblo fantasma. Seguí caminando, arropado por la luz plateada de la luna enorme y llena, y no me sentí tan solo. Bueno, por eso y porque escuché aleteos detrás de mí. Al menos algunas aves aún estaban despiertas, haciéndome compañía. Un grupo nocturno. Me extrañó que no solamente me acompañaban, sino que daban la impresión de ir junto a mí.
desplazándose entre los árboles conmigo. Y digo entre los árboles porque no vi a aquellos pájaros volar, por lo menos no en ese momento. Un graznido me hizo alzar la cabeza hacia las copas y vi a esas enormes aves negras. La luz de la luna se reflejaba en su plumaje, distinguiéndolas de las hojas de las ramas. Eran muchísimas, una bandada entera, mirándome. Otra graznó más atrás y 2 o 3 respondieron cerca de donde yo estaba. Una abrió las alas y planeó cerca de mi cabeza sin tocarme. Unos momentos después, la segunda exploradora tomó vuelo e intentó arañarme la cabeza con las patas. Apuré el paso, colocando mi bolso sobre mí para protegerme. Sentí cómo volaban y alguna me picoteó los dedos que lo sostenía. Volaban sobre mí, junto a mí, y tratando de sacarme del camino, dirigiéndome entre picotazos, aleteos y graznidos hasta el descampado. No lo permití y me mantuve en ruta, corriendo con el bolso protegiendo mi cabeza tanto como pude. Al final pude ver las luces encendidas de un auto y a 3 figuras gritando en voz en cuello, pero por el ruido que hacían las aves no lograba entenderles. Mientras más me acercaba, más familiares me parecían esas figuras. Eran mis primos. Uno sacó una escopeta y disparó al aire justo cuando estaba por salir del túnel vegetal. Las que me seguían picoteando levantaron el vuelo, posándose nuevamente en las copas de los árboles. No podía quitarles la vista de encima a esas horribles aves, ni ellas a mí. Me metieron al vehículo y Ricardo, el que sostenía la escopeta, fue el último en subirse. «Ay, primo, qué entrada la que acabas de hacer», bromeó uno, nervioso, manejando a toda prisa. «Bienvenido a las amapolas». Mi madrina fue como mi madre después de que la mía muriera. Era también mi tía, hermana de mi padre, y nunca se llevó bien con mi mamá. No recuerdo una sola vez que estuviera mucho tiempo en una habitación sin que terminara en pelea. Cuando mi mamá murió, mi madrina se mudó con nosotros para ayudar a mi padre con la casa y a cuidar de mí. Su habitación siempre estaba cerrada con llave, tanto como si ella estaba dentro como si no. Mi padre y ella me enseñaron que la privacidad y el respeto eran importantes, y aunque la curiosidad me mataba, nunca intenté entrar. Mi tía era muy reservada con sus cosas, tenía un carácter muy fuerte y era un poco mística con sus creencias, aunque nunca hablaba al respecto. Yo la quería, pero también le tenía miedo más que respetarla. Lo que me hizo temerle más fue cuando murió. Mi padre no quiso por mucho tiempo entrar en su habitación a guardar sus pertenencias, tal como le había tocado hacer con las de mi mamá. Y fui yo quien después de varios meses, cuando él estaba en el trabajo, me tomé la tarea y entré a la recámara prohibida que había ocupado mi tía durante años, sin que se me permitiera poner un pie dentro. Estaba llena de altares, restos de velas, figuras religiosas conocidas por mí, y otras que nunca había visto. Frutas reales que milagrosamente no se habían podrido en todo ese tiempo y cuadernos en un armarito. Muchos diarios, según pude ver después. Diarios de sus andanzas, de sus extrañas creencias y de sus ritos. Estos eran los peores. Y si lo que describían era real, daban náuseas. Me paralicé en uno en particular. Era para peticiones directas de vida y muerte, por lo que pude entender. Se debía colocar a un animal negro. Daba igual si era un perro, un gato o un ave. Solo que debía de estar vivo y dentro de una olla previamente puesta al fuego y totalmente vacía. Mientras el animal sufría una muerte agónica, no podía levantarse la tapa, que debía sostenerse firme en todo momento. Haciendo caso omiso de los aullidos de dolor, una vez la pobre criatura se asara, debía extraerse un hueso de la olla, y con él en los dientes, en voz alta y tan claro como pudieras, hacer tu petición de sacrificio. La solicitud de mi tía no aparecía en el diario, pero no pude más que notar que los ritos fueron hechos en la madrugada de aquel día, en el que mi madre falleció súbitamente.
solía trabajar como cuidadora de personas mayores. Mi situación económica era muy complicada y las deudas me estaban ahogando. El dinero salía más rápido de lo que entraba. Fue en esa época que comencé a trabajar para un nuevo cliente. Me contrató el primogénito de una señora muy anciana cuyos hijos no querían ocuparse de ella. Vivía sola en un departamento enorme, lleno de muebles antiguos y cuadros que parecían costosos. Ella estaba impecablemente vestida y maquillada, no obstante su avanzada edad. Me llamó la atención que su hijo dejara la puerta abierta, listo para irse cuanto antes. Se veía que le desagradaba estar allí, tanto en el lugar de su mamá como junto a ella. Incluso cuando se agachó hasta la silla de ruedas para darle un beso en la frente y despedirse, se notó un rictus de asco en su boca. Evitó limpiarse, pero igual la anciana lo notó. Hizo como que no se dio cuenta y tomándole ambas mejillas con las manos llenas de anillos, le estampó un beso en los labios. Entendí pronto el porqué de la reticencia del hijo hacia su madre cuando estuvimos a solas. La anciana apestaba. Tan limpia, tan elegante como se veía, con su ropa cara y sus joyas, apestaba como una alcantarilla. Y el hedor venía de ella. El departamento estaba también limpio y no olía sino a un poco de humedad, aguardado como dicen. Nada que una buena fregada no pudiera remediar. Ella era otra historia. Me tocó bañarla muchas veces, ayudándola a entrar en su bañera, hasta el borde de agua tibia y sales perfumadas. Pero el olor volvía ni bien se le había secado y vestido, y no era la ropa tampoco, limpia y planchada de la tintorería. No, debajo de los polvos y agua de colonia, ella olía como a cadáver, a osamenta, a animal pudriéndose al sol. Quien viera ese pelo platinado, impecable, y esa piel tan blanca y extrañamente tersa para su avanzada edad, nunca imaginaría que fuese capaz de oler así. Su cuerpo, esa era otra interrogante. Me triplicaba la edad y su piel, a excepción de su cara, cuello y las manos, lo único que no cubría la ropa, estaba terso y firme. Era perturbador verla mientras la aseaba y ella lo sabía y lo disfrutaba también. Podía notarlo en sus ojos. A pesar de tener que prácticamente cargarla para bañarla y vestirla, pues estaba discapacitada, era muy ligera y no me hacía el trabajo difícil, eso debo reconocerlo. Si no hubiese sido por ese espantoso olor y por lo que vi luego, hubiese seguido con ella. El hijo de la anciana me pidió pernotar durante unas noches en el departamento. Él y su esposa se irían de viaje y no podría darle la vuelta diaria. Sus otros hijos se negaban a visitarla y no podía contar con ellos para mantener un ojo en la madre. Ofreció pagarme extra y acepté. Igual, era solo quedarme a dormir unos días, ¿no? No era nada nuevo. No tuve en cuenta que la atmósfera del departamento cambiaba radicalmente de noche, porque nunca me había quedado hasta tarde. El aire era opresivo, infecto. Ni bien la acostaba, me iba a encerrar en mi habitación hasta la mañana siguiente. El piso era bastante viejo y estaba construido de tal manera que tenía un sistema de campanillas que iban de la habitación de los señores a los cuartos de la servidumbre, uno de los cuales yo ocupaba. Si ella llegara a necesitarme para cualquier cosa, simplemente las haría sonar. Durante una de esas noches inquietas, me dio mucha sed. Como opciones, tenía el tratar de descansar con la garganta abrasada o salir, y me arriesgué a hacer esto último. Camino a la cocina, me detuve en medio de la oscuridad, porque en el pasillo vi la luz blanca del refrigerador abierto. Me acerqué despacito, pensando que la pobre señora había tratado de proveerse de alimentos sin molestarme, y me paralicé cuando, a unos metros de mí, observé a la figura ocupada frente al aparato. Era la anciana, completamente desnuda, en cuclillas, sobre el mesón como una bestia, untándose algo brillante y grasoso en el cuerpo. El olor a podrido no tardó en alcanzarme. Me eché para atrás, aguantando una arcada, evitando vomitar. Pero ella me oyó. Giró la cabeza mirándome.
Sus ojos eran brillantes puntos fluorescentes en la oscuridad. Saltó al piso y se puso de pie, muy erguida. Y en cuanto amenazó dar un paso hacia mí, salí corriendo de la propia casa y no paré hasta llegar a la recepción del edificio. De los nervios, del susto, me puse a llorar junto al ascensor. No quería volver a subir, pero tampoco quería llamar la atención del portero. Así que puse mi mejor cara y me devolví. Me quedé fuera del departamento, junto a la puerta, y sentada en el piso hasta que se hizo de día. Al entrar, vi a la vieja como si nada en el recibidor, con su batín, esperando para ser vestida y alimentada. Lo hice todo, bajo la mirada malévola de esa mujer que fingía ser frágil. Cuando terminé y mientras ella desayunaba en el comedor, tomé mis cosas y me largué. Llamé a su hijo, le dije que renunciaba y le conté lo sucedido para que mandara a alguien más. Yo no volvería. Pero él ni se sorprendió, ni trató de reñirme el que hubiese huido del trabajo. Y antes de colgar, pude escucharlo. Pude escuchar cómo le decía a alguien quien presumo era su mujer: se nos fue una más. Hace unos años, cuando estaba en mis 20, me fui a pasar unos días en el campo a la casa de la familia de mi novia. El viaje, los paseos y el sol me agotaron y me eché a dormir la siesta como acostumbraban todos en esa casa. También todos despertaron menos yo. A mí se me pasó el tiempo y se me hizo de noche. Unas pedradas sobre el techo de la vivienda hicieron el trabajo. Era como si estuviesen lloviendo rocas. Paró, y ya espabilado y con ganas de orinar me encaminé al baño más cercano a mí, fuera y a un costado de la casa. En el salón vi a la abuela de mi novia, sentada y meciéndose en su silla, viendo a la nada, pensando en sus cosas, supongo. Me saludó con la cabeza y yo le di las buenas noches, y estaba por continuar, pero ella vio que pretendía salir de la casa y con un dedo me dijo que no, señalándome al otro extremo, al otro baño al final de las habitaciones, más lejano, pero dentro del rancho. No quise contrariarla y obedecí. Después de todo, era su hogar. Al día siguiente, le conté durante un paseo a la madre de mi novia mi encuentro con la abuelita, y ella dijo que era por una creencia de su mamá y de la madre de esta, y así por generaciones. Cuando se escuchan golpetazos o piedras sobre el techo, son en realidad brujas arrojando cosas, esperando a un curioso que salga para lanzarse sobre ellos y llevárselos.